A continuación, le voy a presentar un caso que ya sucedió en la actualidad, desde el punto de vista de testigos ficticios que presenciaron los trágicos acontecimientos relacionados con el llamado ebanista de la Romana. Esta versión busca capturar, desde la voz del barrio, los hechos ocurridos el jueves 15 de septiembre de 2022 en Villa Pereira, donde la desesperación, el abandono institucional y la violencia convergieron en una tragedia que aún deja una profunda huella en la comunidad. Lo que les voy a contar me marcó la vida para siempre. Hasta el sol de hoy, cada vez que paso por ese callejón en Villa Pereira, donde antes estaba el taller de él, ebanista, me da un escalofrío que me recorre la espalda entera. A veces uno piensa que conoce a la gente, hasta que explotan ese día, el jueves 15 de septiembre de 2022, comenzó como cualquier otro. Me levanté a las 5:30 de la mañana como siempre, con el primer canto del gallo del vecino y la olla del café ya zumbando en la estufa. Vivo en la parte alta de la casa de mi hermana, con mi cama vieja en esa habitación y un abanico que suena como helicóptero y una toalla mojada contra la ventana para que no entre el sol de frente. Me cepillé, me eché agua en la cara, me puse la misma camisa azul de siempre, la que tiene el logo del sindicato de motoconchistas, y bajé a buscar mi motor, una Suzuki AX100 negra que compré fiada hace 3 años. La debo todavía, pero me lleva y me trae. A las 6:15 ya estaba en la parada de motoconchos del colmado Don Chelo, como siempre. Ahí me desayuné con unos panés con salami y ketchup, acompañado con un jugo de naranja, y luego me quedé sentado, esperando que amanezca bien. Iba recogiendo gente para el hospital, para los trabajos, para la zona franca o para los que bajan a hacer diligencias al centro. Éramos como 6 motores en fila, echando cuentos, oyendo música baja, haciendo chistes. Entre nosotros, el que más hablaba ese día era el Gago, que no se calla nunca aunque la lengua se le trabe. Yo me pedí un cafecito de 5 pesos y me senté en la silla de hierro a esperar. Cerca de las 7:30 pasó Daniel caminando con los materiales para trabajar en su taller. Todo el mundo lo conocía como el ebanista o Daniel el ebanista. El tipo era reservado, muy serio, y de paso lento. No hablaba mucho con nosotros, pero nunca fue grosero. Saludaba con la cabeza, a veces daba los buenos días bajito, y se metía a su taller que quedaba a 2 esquinas de donde nosotros nos parábamos. Lo conocíamos de años. Era uno de esos hombres que tú sabías que trabajaban de sol a sol, que se pasaban el día lijando, cortando, ensamblando, sudando la gota gorda en la madera. Y sobre todo, sin meterse con nadie, pero en las últimas semanas, ya uno lo notaba raro. Lo veíamos más tenso, más entumecido, como dicen por aquí. Se le notaba en los hombros, caminaba más rígido, y con una cara que no era la de él. Uno de los muchachos llegó a decirme: loco, ese hombre va a reventar un día. Tú verás. Pero yo no le hice caso. Ese jueves, Daniel entró a su taller y cerró como siempre. Afuera, en la acera, había 3 tipos jóvenes. Siempre estaban ahí. A veces fumando, otras tomando romo barato desde temprano. Uno de ellos incluso había tenido un pleito con Daniel hace unos días. Se le paraban al frente, le hablaban feo, lo relajaban. Sabíamos que lo habían asaltado al menos 2 veces, una vez hasta le llevaron un taladro nuevo. Y lo más triste, la policía nunca hizo nada. Él puso las querellas, fue al destacamento, llevó fotos, y nada. Nada. Pasaron las horas. Yo recogí 2 pasajeros para el hospital, llevé una señora al mercado, regresé, y estaba sentado otra vez en la parada esperando si pasaba algún cliente para llevarlo, cuando escuché el primer disparo. Ya eran casi las 5 de la tarde, fue seco. Todo se detuvo, los motores apagaron su bulla. Todos nos miramos. Luego vino otro disparo. Ahí sí nos paramos en seco, no sabíamos de dónde venía, pero la gente empezó a salir de las casas, mirando hacia la calle del taller de Daniel. Los perros ladraban como locos. Me monté en el motor con el corazón acelerado, no por valentía, sino por la costumbre de que cuando algo pasa, hay que moverse. Me acerqué con cuidado. Y lo que vi me dejó frío. Uno de los tipos que se pasaba horas sentado fumando al frente del taller, estaba tirado en la acera muerto, con un tiro en la cabeza y otro en el cuello. Otro estaba corriendo, gritando: me dio, y se metió arrastrándose a una calle, a un colmado, donde murió desangrado. El tercero no estaba a la vista. Y hubo un muchacho que era amigo de Daniel el ebanista. El muchacho intentó detener al ebanista, diciéndole: Daniel, ya para. En ese momento el joven se encontraba mirando televisión al momento del incidente y cuando escuchó los disparos salió a buscar a su hermano, pero inmediatamente se encontró con Daniel, donde intentó detenerlo, diciéndole con los brazos abiertos: Daniel, ya para. Pero Daniel, cegado por la ira, le disparó en la cabeza, acabando con su vida al instante. No solo la familia hablaron de las buenas acciones del joven, algunos comunitarios del sector lo recordaron como un joven de principios y que a pesar de vivir en una zona caliente, se mantuvo estudioso y por la línea.
Ese muchacho era serio y trabajador, incluso estaba estudiando una carrera universitaria. Y lamentablemente dejó un niño sin su papá. Luego vi cuando caminaba buscando a su otra víctima, y como no la encuentro dentro a su taller y dentro de él se escuchó una voz grave, quebrada, que gritó, «Ya basta, no me toquen más la puerta, no me jodan más». Los vecinos empezaron a gritar. Unos decían que era Daniel, otros que alguien lo estaba atracando de nuevo. Pero yo supe en ese momento que algo se había roto por dentro de ese hombre, yo nunca había visto un hombre tan callado volverse una tormenta. Los minutos siguientes fueron puro caos. Empezó a llegar más gente. La señora Mary, que vive en la casa de al lado, gritaba que el ebanista había disparado a 3 muchachos. Unos hablaban de que él tenía más armas, que lo habían visto entrar con algo envuelto hace días. Otros decían que lo estaban asaltando y que se defendió. Yo no me movía del motor. Estaba a unos 15 metros del taller, observando, como si no pudiera moverme. Tenía una mezcla de miedo, curiosidad y, no sé, lástima. Como a los 10 minutos llegó la primera patrulla. Primero un motor con 2 agentes, luego una camioneta blanca con el logo azul de la Policía Nacional. Yo los vi bajarse con cautela, tratando de acercarse con su arma en las manos. Pero desde dentro del taller se escuchó otra vez su voz, ronca, rabiosa, como si la garganta le estuviera rasgada. «No me voy a entregar. Ustedes nunca hicieron nada cuando yo pedí ayuda». Esa frase me partió el alma. Porque era verdad. Todos lo sabíamos. Él fue al destacamento más de una vez. Llevó pruebas, vídeos, fotos de los tipos que lo asaltaban, nombres, direcciones. Incluso se decía que uno de esos muchachos tenía conexiones con un sargento. Y nada. Lo dejaban en visto. Nadie lo ayudó. Nadie. El primer intento de acercarse lo hizo un policía joven, de los que andaban en el motor, seguido por 2 policías más. Se le veía la cara de miedo. Avanzan con su arma de reglamento en manos semi-alzadas, como tratando de hablar con él. Pero no había terminado de dar 5 pasos cuando del taller se escuchó el retumbar de un cartuchazo seco. Ahí los policías retrocedieron. Vi cuando salió uno de los policías, salió herido de un brazo. Pero el que entró primero no tuvo esa suerte, el cartucho le dio en el mismo rostro. Los compañeros lo alaron y lo subieron a la camioneta policial para llevarlo a emergencia. El agente cayó de inmediato. No sé si estaba muerto o no, pero los otros policías se tiraron al suelo. Se armó un corre-corre. Yo no sabía si echar el motor para atrás o si quedarme donde estaba. No quería que me confundieran con nadie, ni que una bala me alcanzara por estar de curioso. Vi cuando otro agente sacó su radio y empezó a pedir refuerzos. Se escuchaban cosas como tirador activo, hombre atrincherado, requiere apoyo táctico. Y yo ahí, quieto como una piedra, viendo cómo la calle donde crecimos se volvía una zona de guerra. En menos de 15 minutos llegaron más unidades, camionetas, más motores, y hasta un camión antimotines con unos hombres vestidos de negro, casco, chaleco y armas largas. Eso eran los SWAT. El equipo de armas y táctica especiales era como ver una película, pero sin pantalla. Todo era real. La noche empezaba a caer, y con la brisa del atardecer llegaron también más vecinos. Algunos con celulares grabando, otros llorando, otros rezando. La señora Mary seguía gritando desde su ventana, diciendo que Daniel no era así, que era un hombre serio, que los delincuentes lo habían vuelto loco. Y ahí fue que supe que esto no iba a terminar bien. Otra patrulla intentó acercarse, pero esta vez Daniel disparó antes de que nadie hablara. El tiro rompió el retrovisor del vehículo y uno de los agentes fue herido en el brazo. Lo arrastraron hasta la acera y se lo llevaron en una guagua. Y entonces vino el silencio, ese tipo de silencio que corta la respiración. Que hace que los perros dejen de ladrar y que hasta las hojas de las matas parezcan congeladas. Daniel se había atrincherado. Y nadie sabía qué tenía dentro. Algunos decían que Daniel tenía un policía de rehén y él había quitado el chaleco antibalas y sus armas reglamentarias. 1 hora después, ya era de noche. Las luces de la policía alumbraban el callejón como si fuera un escenario. El taller estaba oscuro, pero de vez en cuando se veía una sombra moverse detrás de las rendijas. Los agentes no se atrevían a entrar de frente. Intentaron rodear la casa, subirse por los techos vecinos. Yo vi cuando uno trató de mirar por un agujero que el mismo policía hizo con un bloque en la parte trasera del techo. Y apenas asomó la cabeza se escuchó otro disparo. Gritos. «Tirador, tirador. Tenemos otro caído», ya llevaban 4 heridos. Uno de los muchachos que andaba en redes dijo que ese hombre parecía tener visión de rayos X, porque no fallaba. Cada vez que alguien se movía, disparaba. Siempre directo. Mientras tanto, las cámaras de los celulares seguían grabando. Había gente haciendo en vivos, otros mandando audios por WhatsApp. Loco, Daniel se volvió loco, mató como a 4 ya.
No salgan, que eso está caliente. Y en medio de eso, me encontré con el Pinto. El Pinto es un tipo flaco, de unos 40 y tantos, que había trabajado varias veces con Daniel como ayudante. Lo conocía desde carajito. Se me acercó con los ojos llorosos, mirando hacia el taller como si todavía no creyera lo que estaba pasando. Loco, me dijo, eso que tú estás viendo ahí no es Daniel, eso es lo que dejaron que Daniel se convirtiera. Nos quedamos un rato callados. Él me contó que hacía unas semanas Daniel había ido a buscarlo para ayudarlo con un mueble grande, pero que lo notó cambiado, apagado, como si estuviera cargando algo que no podía soltar. Él me dijo que estaba harto, que ya no dormía tranquilo, que cada vez que escuchaba una bulla en la madrugada pensaba que lo iban a atracar otra vez, y que si eso pasaba de nuevo, él no se iba a dejar. Eso me dio frío. A las 9 de la noche llegó una unidad especial. Todos de negro, con cascos y escudos. Tenían escopetas con gas lacrimógeno y hasta un megáfono. Intentaron hablar con él. Señor Daniel, salga con las manos en alto. Nadie más tiene que salir herido. Silencio. Luego el megáfono repitió y desde adentro se oyó su voz, más débil ahora, pero firme. ¿Dónde estaban ustedes cuando me robaban? ¿Dónde estaban cuando lloraba en la puerta del destacamento? Y después, otro disparo. Ese fue el quinto policía herido. Uno de los que intentó entrar por la puerta. La escopeta Maverick calibre 12 que tenía Daniel sonaba como un trueno. Y él no fallaba. Fue ahí cuando la policía decidió usar la fuerza. Rodearon completamente el taller. Colocaron luces, pusieron francotiradores en techos. Unos vecinos fueron desalojados. Los empujaron hacia afuera, más allá de la calle principal. La zona quedó acordonada. Ya no parecía la Romana. Era como una zona de guerra. Pasó una hora más. A las 8:30 de la noche, un grupo de tácticos subió al techo del colmado que quedaba al lado del taller. Desde ahí pensaban abrir un hueco en la plancha de zinc para lanzar gas. Yo los vi. Lanzaron el gas lacrimógeno, pero él no hizo ninguna reacción. Treparon con cuidado, alumbrándose con linternas. Uno de ellos usó un pedazo de bloque para abrir una rendija y entonces la escopeta tronó de nuevo. El agente cayó al techo, rodando sin vida. Uno de sus compañeros gritó su nombre y se lo llevaron a rastras. Yo creo que ese fue el momento en que todos supimos que Daniel no iba a salir con vida de ahí. Y aún así, nadie se atrevía a entrar de frente. Eran casi las 9 cuando las cosas llegaron al punto de no retorno. Los oficiales dieron una orden. Empezaron a lanzar gases desde los laterales. Las bombas rebotaban en las paredes del taller. Se escuchaban explosiones pequeñas. El humo se levantaba en la oscuridad, pero desde adentro, Daniel seguía disparando. Como si nada le afectara. Como si cada cartucho que disparaba le diera más razón. Yo vi cuando un grupo de policías intentó entrar con escudos. Uno de ellos tenía un fusil M16. Lo levantó para apuntando desde el techo. Yo creo que Daniel está herido y es Sauto el deshidratado. Cuando volvieron a decirle por el megáfono, Daniel, entrégate. Ya y Daniel dijo que entregaría. Suelta el arma, le dijo. Él soltó la escopeta, pero él no estaba desarmado por completo. Y desde el techo disparó. El policía, directo en la cabeza muriendo, Daniel el ebanista al instante. Lo vi con mis propios ojos. Yo no sé de dónde me salió el valor, pero fui con el Pinto a la parte trasera, donde algunos vecinos miraban con lágrimas en los ojos. Una señora gritaba, ese hombre era bueno, lo empujaron a eso. Otra decía, yo vi cuando le llevaron sus herramientas, yo lo vi llorar ese día. Yo no vi exactamente lo que pasó adentro. Pero cuando todo terminó, el silencio fue más fuerte que cualquier escopetazo. A los minutos sacaron a Daniel muerto. Lo envolvieron en una sábana blanca. Y lo pusieron en la parte trasera de la ambulancia. El callejón estaba en silencio, no por respeto, sino porque nadie sabía cómo procesar lo que acababa de pasar. 4 muertos, 6 policías heridos, un barrio entero traumatizado. Y un hombre, un buen hombre, convertido en símbolo del abandono. Me fui a mi casa esa noche temblando. El motor se me apagó 3 veces del puro nerviosismo. No dormí. No comí al otro día. Y cuando fui al colmado Don Chelo en la mañana, no había risas. No había chistes. Solo miradas bajas y suspiros largos. Y yo creo que es verdad. Daniel no murió esa noche. Murió cada vez que fue ignorado. Murió cuando lo robaron y nadie le hizo caso. Murió cuando le perdieron el respeto en su propia puerta. Murió cuando gritó por ayuda, y nadie lo escuchó. Hoy, paso por ahí y ya no está el taller. Lo demolieron. Pero cada vez que respiro profundo, escucho el eco de esa escopeta en mi cabeza. Lo que ocurrió con Daniel, el ebanista, no fue solo un estallido de violencia. Fue el resultado acumulado de años de abandono, indiferencia y silencio. Un hombre trabajador, serio, con años de dedicación a su oficio,
terminó convertido en un símbolo trágico de lo que pasa cuando una sociedad le da la espalda a los suyos. Daniel no despertó un día convertido en asesino. Lo convirtieron en eso la indiferencia de las autoridades, la burla constante, el abuso sistemático, y la impotencia de sentirse solo, invisible, indefenso. Murió poco a poco, cada vez que pidió ayuda y no lo escucharon. Cada vez que vio cómo los que lo asaltaban seguían libres, riéndose en su puerta. Cada vez que fue ignorado por quienes juraron protegerlo. Su historia nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas personas como él están al borde, caminando por una cuerda floja, tratando de aguantar un día más? ¿Cuántos gritos se siguen perdiendo en oficinas donde se sellan papeles pero no se salvan vidas? Este no es solo un caso policial, es una advertencia. Es una denuncia. Es un espejo en el que todos, vecinos, autoridades, medios y ciudadanos, debemos mirarnos. Porque Daniel no solo disparó contra quienes lo hostigaban. Disparó contra un sistema que lo dejó solo. Disparó contra una estructura que solo reacciona cuando ya es tarde, y lo más desgarrador es que muchos lo entendieron, cuando ya estaba muerto. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia real, contada desde el corazón del barrio. Si te impactó tanto como a mí, suscríbete a mi canal de Edit Reales, donde damos voz a las historias que muchos prefieren callar. Nos vemos en el próximo caso. Y recuerda, a veces, la realidad supera cualquier ficción.